sobre el espiritualismo y su historia. Tema: el pueblo de Israel y la tercera revelación divina. Hermanos, el pueblo de Israel por el Espíritu no es un pueblo de la tierra, es linaje puramente espiritual. Un pueblo sabiamente escogido que ha venido a encarnar nuevamente en este tiempo para formar parte de toda esta humanidad. No es una raza más en la tierra. No ha venido para quedarse, sino a cumplir una noble misión. Estuvieron presentes escuchando la voz de su maestro, dando sus cátedras durante décadas hasta su finalización el 31 de diciembre de 1950. Para todos ha sido un misterio el arribo y llegada de los 144,000 marcados del pueblo espiritual de Dios. Sabemos que fueron guías, videntes y profetas, bajo la mirada dulce del Maestro. Había entonces claridad en la enseñanza, orden, disciplina y respeto. Del Israel de entonces fueron los escogidos, marcados por el mismo Padre. ¿Qué los distingue? ¿Cómo reconocerlos? De acuerdo a la enseñanza, han sido los fieles, los que han amado y aman a Dios en espíritu, no los idólatras, no los que practican danzas y hacen hechicerías, los que son ejemplo de honestidad, no los hipócritas ni los mentirosos, no los fornicarios y adúlteros, sino aquellos que fueron rescatados para vivir en armonía. Fueron de aquellos sumisos portavoces y guías que cerraron sus labios en 1950 para no manchar la obra del Padre con una sola palabra que no fuera inspirada por el rayo divino. Fueron los obedientes, no los confundidos. Fueron de aquellos que a la finalización de la palabra del Padre en esta tercera era, se reunieron para recopilar entre los componentes de los distintos recintos cátedras que después formarían parte del libro de la vida verdadera o libro de los 7 sellos. Quizá algunos pudieron ser confundidos por la tiniebla, pero finalmente rectificaron y hoy forman parte de los divulgadores de la doctrina y humildemente cumplen con su misión. Algo de esto podrá ser aclarado con los mensajes divinos que van a insertarse a continuación. Antes vayamos al contexto. El siglo XX habría de ser de exterminio por la propia mano del hombre. Ese ser, en su personificación habitual de ente despiadado, irreflexivo, enemigo y verdugo de sí mismo, se ha sentido capaz de hacer todo a su capricho y desafiar de manera irreverente a Dios. El hombre de este tiempo se glorifica a sí mismo como si fuera un Dios. Pretende ignorar la justicia divina, pero esta siempre llega. Sobre el juicio universal que vendrá sobre los irredentos, nos dice Apocalipsis 21, párrafo 8. A los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El Señor, el Dios verdadero, el único, ha sido creador de todo lo bueno y notable en el universo.
en tanto que el hombre se ha convertido en la única criatura infrahumana que ha engendrado en su espíritu retrasado los más bajos instintos. Vive en la hipocresía y falto de espiritualidad. El odio es su estilo de vida, es antítesis de Dios, pero no sospecha que un cadalso le espera, y dolorosa será su caída y aún más su restitución. Su materialismo solo ha labrado una campiña que no recoge fruto para la vida espiritual. En tanto que Dios y sus apóstoles, con su divino mensaje, esparcen la semilla de la auténtica verdad revelada, que hará el prodigio de su salvación. La detonación de 2 bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki mataron de manera instantánea a 110,000 civiles en ambas ciudades. No eran combatientes, eran mujeres, ancianos y niños indefensos. La especie humana habría de ser por su maldad autora intelectual de la devastación de este planeta, que hoy en el siglo XXI sigue con la misma intención de destruirlo todo en su ignorante ambición. No tiene asomo de aspirar a adquirir la mínima riqueza o pureza espiritual. Todo esto lo sabe Dios desde un principio. Y para cambiar el curso de la historia y evitar la destrucción del mundo, anunció por voz de los profetas con suficiente anticipación su regreso, el cual sería en una nube. Solo Dios puede conmover con su divina presencia nuestro endurecido corazón. Quizá nos preguntemos, ¿por qué llegar hasta el límite de la autodestrucción? Nuestro Padre amoroso no interferirá jamás en nuestro libre albedrío. Nos deja en la condición de discernir y aprender de nuestros propios errores. La escala de evolución espiritual que Dios ha puesto a disposición del hombre desde un principio es para ascender a lo bueno, lo puro y lo perfecto, a través del autodescubrimiento de que Dios mora en el espíritu de cada uno de nosotros. El autoaprendizaje se da con la experiencia en el conocimiento de la enseñanza divina. Y la autocorrección en el largo camino de la evolución está sujeta a nuestro despertar espiritual y a nuestra libre voluntad. Dios no impone nada, y sin embargo su ley es para todos. Nos dice Mateo 24, 6 y 7. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestilencia y hambres y terremotos. Y todas estas cosas serán principio de dolores. Hermanos, nunca hubo visita más oportuna desde una nube celestial como el regreso de Cristo. El 1 de septiembre de 1866, Elías el profeta, por labios de Roque Rojas, decretó los 22 preceptos de la ley ante el nuevo tiempo. Hubo que esperar en preparación 18 años. Y finalmente, el 11 de mayo de 1884, el Verbo Divino se manifestó para dictar su primer mensaje. Y en él nos dice: heme aquí,
entre vosotros, irradiando mi verbo y mi luz a través del entendimiento de Damiana Oviedo. Os anuncié mi llegada, la cual sería como un relámpago que surge del oriente para llegar al occidente. En un tiempo en que las grandes guerras fratricidas se desatarían y en el que la perversidad de los hombres llegaría a su mayor altura. De nuevo he venido entre los humildes y mansos de corazón, entre los pobres e ignorantes, y contemplo que la humanidad duerme en su letargo. Al igual que ayer, vuestro Padre no será comprendido por todos los exégetas y los teólogos, a pesar de que vean el cumplimiento de cada una de mis señales reveladas. No querrán reconocerme. Se habrán olvidado que el ayer les anuncié que cuando volviera para entregar mi verbo al mundo, no sería en la forma de hombre, para enseñaros nuevamente el camino, sino intangible, semejante al rayo que ilumina los cielos. Así ahora el verbo ilumina los cielos y la tierra. Y la vida espiritual que para vos era un misterio, el mañana ya no lo será. Mas ante todo os digo, oh humanidad amada, volved a mí. Empezad por orar, como ayer os enseñé, para que sintáis la paz de mi Espíritu Divino. Oh mi nuevo pueblo de Israel, os confío esta obra iniciada por Elías a través de roques rojas, como si fuese un árbol, que hoy es tierno, pero mañana será corpulento y dará sombra y fruto al peregrino fatigado, al enfermo, al caído y al menesteroso. Serán pocos los discípulos que me comprendan, como ha acontecido con Elías, que ha recibido los dardos de la duda y la indiferencia y la mofa. Elías, a través de roques rojas, preparó a mis primeros labriegos, que habrían de recibirme en este tiempo. Mas sus lecciones no fueron comprendidas, y cada uno concibió la doctrina de acuerdo con su manera de pensar, y han tratado de crear una religión en donde buscar a su Señor. Por eso contempláis tanta confusión en las interpretaciones que se han dado a las enseñanzas. Elías, al estar vibrando a través del entendimiento de roques rojas, escogió a 7 doncellas vírgenes que habrían de ser el tabernáculo donde yo habría de manifestarme para doctrinar a las multitudes. De estas 7 doncellas, solamente una conservó la flama encendida en espera de la llegada del esposo amado. Ella es Damiana Oviedo, por quien inspiro, transmito y manifiesto mi palabra divina. Hermanos, así se aperturó el 6º sello. Solo Cristo lo podía hacer. Desde 1884 y hasta 1950, su verbo se desbordó en consejos, máximas y recomendaciones. Ahora bien, tratemos de analizar el contenido fundamental de este mensaje. Nos dice el apóstol Juan en su visión sobre este tiempo. Apocalipsis 21, 3 al 6.
He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Pues bien, hermanos, con el regreso de Cristo en este tercer tiempo, se cumplen las profecías de un nuevo y divino Consolador que estuviera eternamente en espíritu con los hombres. Es lógico pensar que siendo un espíritu omnipresente en el universo, no iba a regresar para estar en un cuerpo humano para siempre. No, el espíritu humano tendrá que elevarse y purificarse para hacerse digno de habitar la mansión celestial. Sabemos que estuvo en presencia física en un cuerpo perfecto durante 3 años en Judea y no fue comprendido ni reconocido como el Mesías. Su manifestación en México sobre la nube espiritual fue en un lapso de 84 años, pero es eterna como Espíritu Santo. Solo hay que prepararse en oración para poder sentirlo y amarlo. Su manifestación de viva voz, dando su enseñanza como Espíritu Divino, fue el tabernáculo espiritual, el sitio sagrado que no puede profanarse, como lo fue en su momento el templo de Jerusalén. Su pueblo, en esta nueva manifestación, fue por una parte el mismo pueblo de Israel. Muchos que un día después de la finalización de su palabra, a través de un portavoz, quedaron en el desamparo por no haber comprendido cabalmente lo sucedido. El final de la palabra hablada del Verbo era inicio de una nueva aurora de comunicación con mayor perfección. Sin portavoces, sin guías confundidos e impreparados que hoy vemos, sin sacerdotes, sin templos de piedra que hoy no son necesarios cuando se adora a Dios solo en espíritu. Es el tiempo de la comunicación espiritual con Dios, sin rituales paganos, sin objetos, estatuillas o símbolos materiales. Dios ha estado siempre ante los ojos de los hombres, siempre como esencia, presencia y potencia espiritual. Entendamos que el Supremo Hacedor hace nuevas todas las cosas y que un nuevo tiempo exige un nuevo pueblo de Israel que tenga fe y amplio conocimiento de las cosas espirituales para poder entender de las 3 manifestaciones divinas y esparcir la semilla de la buena nueva del reino de Dios, con obras limpias, no con frases contaminadas de confusión. Se debe evitar que con esta doctrina se pretenda crear una religión. Nos ha dicho el Maestro: no me erijáis templos de piedra, quiero morar en vuestro corazón. Ese será el santuario divino en este nuevo tiempo. El espíritu y el corazón del pueblo espiritualista que apenas se está ilustrando con estudio y dedicación.
Vayamos a la explicación del mundo espiritual 8, párrafos 11 al 18. Hoy el pueblo de Israel es espiritual. Ayer habitó en el seno del pueblo judío, pueblo material que siempre se sintió el primero, el mimado y el único ante el Señor. Así como los cristianos creen que su Dios es cristiano y los musulmanes que el suyo es musulmán, los judíos creen que Dios es judío. Y en este tiempo el Padre mismo ha venido a destruir esa idea errónea, esa idea de superioridad, de distinción y de falsa grandeza que ha existido en el que se dice pueblo escogido de Dios. Dios escogió en el primer tiempo al pueblo hebreo para hacer encarnar en medio de él a Israel, su pueblo espiritual. Porque de entre todos los demás pueblos de ese entonces, era el único que poseía la idea del Dios único, y una idea, aunque vaga, de un Dios invisible, de un Dios de justicia, mientras que los demás pueblos que eran sus contemporáneos tenían multiplicidad de dioses guerreros, paganos, gentiles y humanos, dioses visibles, vengativos, rencorosos, soberbios e imperfectos. El concepto que de aquel Dios invisible tenía el pueblo hebreo era radicalmente diferente, pues creía íntimamente en un Dios que no se veía, pero que estaba en todas partes, en un Dios pleno de justicia que ordenaba el bien y abominaba el mal. Con esto quiero decir, hermanos amados, que entre todas las razas humanas, sujetas todas a evolución física y espiritual, era la hebrea la que en aquellos momentos había alcanzado un poco más de avance en la senda espiritual. Tan simple es la razón por la cual el Padre escogió a esa raza, para que a través de la espiritualidad de ese pueblo pudieran surgir los patriarcas, hombres rectos, hombres de enorme fortaleza espiritual, de conciencia recta, de los cuales el Señor se servía para manifestarse a su familia, a sus tribus y a su pueblo. Más tarde surgieron los profetas, hombres de gran sensibilidad espiritual, espíritus de mayor desarrollo espiritual que el común de los hombres, y fueron estos profetas quienes alcanzaron la comunicación directa con el Padre y podían así transmitir mensajes divinos a la humanidad. Pero esos dones, esas enseñanzas, no eran tan solo para el pueblo hebreo, eran para todos y quedaron como patrimonio de la humanidad. En este tercer tiempo, no fue el pueblo hebreo el escogido por el Padre para hacer encarnar a su pueblo Israel. No, hermanos, no fue la raza judía la elegida para a través de ella manifestar el mensaje del tercer tiempo. No fue Palestina la que una vez más habría de ver nacer en su suelo a los profetas y labriegos de Israel. El Señor escogió a esta nación de entre las demás naciones por su vocación mariana, por su entrega al concepto de la Madre Universal, protectora e intercesora de los débiles y desamparados, e hizo encarnar en medio de este pueblo humilde
olvidado en el concierto de las naciones poderosas a su pueblo espiritual, Israel. Pero no cometáis el pecado de soberbia del pueblo judío, porque no únicamente en esta nación mexicana han encarnado los espíritus israelitas, sino en todo el planeta. Simplemente fue en este trozo de tierra donde se abrió la manifestación del tercer tiempo. Pero como antaño es esta patrimonio de la humanidad entera. Si el Padre os ha hecho este llamado, no es porque os distinga o porque seáis superiores a vuestros hermanos. No sois más mimados vosotros que los demás. Lo que sucede es que habéis despertado y abierto los ojos y dado un paso adelante en el camino. Es por eso que el Padre, en su infinita caridad, ha decidido hacer uso de vosotros para despertar a los demás, para que las revelaciones que entre vosotros surjan, las enseñanzas que por inspiración recibáis, en el futuro las compartáis con vuestros hermanos, para despertarlos del letargo de siglos y que vuestra mayor alegría sea la de haber despertado otro corazón, aunque se muestre distante a vosotros o sea vuestro enemigo. Nos dice la enseñanza 159, párrafo 51. Si el Señor ha puesto su mirada en este pueblo, es que lo ha formado con espíritus que han estado en el mundo siempre que ha descendido una nueva revelación divina. Son hijos espirituales de aquel pueblo de Israel, pueblo de profetas, de enviados, de videntes y patriarcas. ¿Quién mejor que ellos podrían recibirme en este tiempo? Comprender la nueva forma de mi manifestación y testificar el cumplimiento de mi promesa. Para este pueblo, un solo Dios ha existido y sabe que Cristo fue el Verbo, a través del cual habló Dios a los hombres. Ni Moisés, ni Abraham, ni Salomón, ni Elías, ni ninguno de los profetas fue visto por el pueblo como divinidad. En cambio, ¿cuántos enviados del Señor han sido divinizados por otros pueblos, olvidando o desconociendo con ello al Dios verdadero? Cuando hablo de mi pueblo de Israel, del pueblo del Señor, me refiero a los que han traído misión espiritual a la tierra, a los que dieron a conocer mi ley, a los que me anunciaron, a los que me fueron fieles, a los que proclamaron la existencia del Dios viviente, a los que perpetuaron la semilla del amor y a los que supieron reconocer en el Hijo la presencia y la palabra del Padre. Esos son los que forman el pueblo de Dios. Ese es Israel, el fuerte, el fiel, el prudente Israel. Esa es mi legión de soldados fieles a la ley y fieles a la verdad. Los que persiguieron a los profetas, los que laceraron el corazón de mis enviados, los que volvieron la espalda al Dios verdadero para inclinarse delante de los ídolos, los que me negaron y burlaron y pidieron mi sangre y mi vida. Esos, aunque por la raza se nombrasen israelitas, no eran del pueblo escogido. No eran del pueblo de los profetas, de la legión de iluminados, de los soldados fieles, porque Israel es nombre espiritual
que indebidamente fue tomado para denominar a una raza. También debéis saber que todo aquel que aspire a formar parte de mi pueblo puede lograrlo con su amor, con su celo y su fidelidad a la ley. Mi pueblo no tiene tierras ni ciudades determinadas en el mundo. Mi pueblo no tiene raza, sino que está en todas las razas, entre toda la humanidad. Esta porción de hombres que escuchan mi palabra y reciben las nuevas revelaciones son solo una parte de mi pueblo. Otra parte está diseminada por la tierra y otra, la mayor, habita en el valle espiritual. Ese es mi pueblo, el que me reconoce y me ama, el que me obedece y me sigue. Nos dice la enseñanza 110, párrafo 7. En verdad que no habéis nacido en este tiempo. Sois espiritualmente el mismo pueblo, pueblo que he venido adoctrinando en todos los tiempos, el cual ha reencarnado era tras era. Nos dice la enseñanza 110, párrafo 9 del Tercer Testamento. Todo lo he cambiado para mi nueva manifestación, sitios y medios de comunicación para destruir la ignorancia y la confusión y la mala interpretación que se ha dado a mis anteriores revelaciones. Así como el sol aparece en el oriente y le veis en el cenit al mediodía, para luego contemplar cómo se oculta en occidente. Así, la luz de mi espíritu ha venido de tiempo en tiempo avanzando de oriente a occidente, para que no limitéis mi grandeza y mi poder a lugares, hombres o razas. Hoy habitáis pasajeramente una nueva tierra, la cual encontrasteis también por anuncio divino, para que ella, aunque pasajera, fuese vuestra heredad. Hermanos, preguntémonos, ¿estamos a la altura de ser parte del pueblo espiritual escogido de Dios? ¿Hemos comprendido la gran responsabilidad que tiene el pueblo espiritualista de resguardar el legado divino de esta obra? Aclaremos que la obra del Señor inició mucho antes de la creación de este planeta y de los espíritus que han sido enviados a él. Su obra es eterna y finalizará solo en el seno de Dios. La obra del Padre es sagrada y no debimos mancharla con la profanación de la desobediencia, invocando a un rayo divino que nunca más volvería a descender para comunicarse a través de un portavoz después de 1950. Ese domingo 31 de diciembre fue el día final de su comunicación a través de un portavoz en todos los recintos. Después vendría la invocación, la suplantación y con ello la profanación de una obra perfecta. Concluida la tercera revelación, quien solo ha venido a comunicarse es la tiniebla, la falsa luz. Esta profanación debe dolernos a todos los espiritualistas, porque todos somos los responsables de esta heredad. Unos y otros
que pretendemos haber sido los que estuvimos presentes en las tres manifestaciones divinas de nuestro Padre, debemos ahora aprender a ser humildes para reconocer nuestros múltiples errores, unificarnos en torno a la doctrina, derribar los templos de cantera que edificamos en la desobediencia. Y si antes no lo hicimos, aprender ahora a amar a Cristo, solo en espíritu. La mansión espiritual aguarda solo a los obedientes, solo a los fieles, solo a los que pudieron superar y pasar sobre la tiniebla. Seamos ahora del fiel Israel espiritual, el que siempre vence, el imperturbable, uno más de los ejércitos de luz que han de transformar el curso de la historia. Que la luz y la paz de nuestro Divino Padre reine en nuestro hogar. Continuaremos.